La Organización Mundial de la Salud confirmó la muerte del primer caso humano de infección por gripe aviar AH5N2 detectado por un laboratorio en México. Blanca Valadez, te escuchamos con la información. México informó a la Organización Mundial de la Salud de un caso fatal confirmado de infección humana por el virus de influenza aviar AH5N2 detectado en un residente del Estado de México de 59 años que estaba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ubicado en la Ciudad de México, donde falleció desde el pasado 24 de abril. Se trata del primer caso humano confirmado por laboratorios de infección por el virus de influenza AH5N2 reportado a nivel mundial y la primera infección por este virus reportada en México. Actualmente se desconoce, y esto es muy importante decirlo, la fuente de exposición al virus, en este caso, que normalmente afecta a aves de corral que son afectadas por este virus y que desde ahí se controla. Sin embargo, déjame darte cómo fue la trayectoria. El 23 de mayo de 2024, el Centro Nacional de Enlace de Reglamento Internacional de México informó a la OMS sobre este caso confirmado de infección humana del virus de influenza aviar AH5N2 detectado en este residente de 59 años que se encontraba hospitalizado en la Ciudad de México. Los familiares informaron que la persona ya había estado postrado en cama durante 3 semanas por otros motivos antes de la aparición de los síntomas agudos. El 17 de abril el paciente cero desarrolló fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas, malestar general. El 24 de abril fue cuando se buscó atención médica, fue hospitalizada justamente en el MED y falleció ese mismo día por complicaciones de su padecimiento, es decir, afecciones respiratorias. Es cuando se inició todo el proceso de análisis de la cadena de polimerasa para recolectar y hacer los análisis. El 8 de mayo se hizo la primera prueba biológica molecular de la enfermedad, donde se indicó que era positivo a este tipo de influenza AH5N2. El 20 de mayo se repitió la investigación y el INDE confirmó que también se trataba de este tipo de influenza. Y el 22 de mayo hubo la confirmación de la secuencia. Finalmente se dijo que en efecto se trata del primer caso de AH5N2. Hay 17 contagios identificados y seguidos con el hospital donde falleció el caso cero. Uno enfermó secreción nasal entre el 28 y 29 de abril. El resto de las personas fueron hospitalizadas entre el 27 y 29 de mayo. Se identificaron 12 contactos adicionales, 7 sintomáticos, 5 asintomáticos. Cerca de la residencia del caso, de todos estos individuos obtuvieron muestras de exudado, faringeo, hisopado y una serie de sueros. No se reportaron más casos durante la investigación epidemiológica. Estamos hablando de que se trata al menos de un solo caso confirmado que fue notificado a la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que este tipo de virus es el que se esperaba que iba a desatar la gran pandemia desde el año 2019 y que finalmente fue H1N1. Posteriormente es con la que se ha estado preparando la Organización Mundial de Salud. ¿Por qué? Porque se trata de un virus altamente letal. Cuando le da a una persona, normalmente muere en las primeras semanas, si no es en las primeras 72 horas. Este paciente duró con síntomas un poco más, aún no se establece cómo se contagió, pero lo que sí se sabe es que desde marzo de 2024 se detectó un brote de influenza aviar AH5N2 de alta patogenicidad en una granja avícola doméstica del estado de Michoacán, fronterizo con el Estado de México, donde justamente residía la persona que se infectó. Hasta el momento no hay vacunas, hay unos protocolos de vacunas que se están desarrollando, tampoco hay un tratamiento y lo importante es que la Organización Mundial de la Salud, y esto sí me gustaría dejárselo claro a la población, consideró que a pesar de tratarse de un caso grave, hasta el momento, por el tipo como se dio, se considera el riesgo actualmente bajo. Es decir, las personas no tienen la capacidad de replicar el virus como si se replicaba con el H1N1 o con el virus de COVID y por eso no hay forma de que se contagie a un mayor número de personas. Sin embargo, tenemos este primer caso que se esperaba desde hace más de 20 años en México. Comentarles que en todo el mundo
se han reportado alrededor de 850 casos, muchos de esos ya son mortales. Estamos hablando de 457 casos que se han fallecido, sobre todo en Asia, en algunos países de Europa y de África. Y aquí en el continente americano se detectó un caso de una niña en Ecuador el 7 de enero de 2023, pero finalmente pues ella sí sobrevivió y ya no hubo mayor problema, no contagió a los familiares. Este caso, al parecer, el que se detectó en México, no tuvo mayor repercusión, no tuvo mayor impacto y todo parece indicar que, aunque sí es grave, no hubo un impacto mayor entre las personas que lo rodearon, tanto en su hogar, en la comunidad y en el hospital. Pero hay que esperar el informe que darán oficialmente las autoridades. Bien, Blanca, te agradecemos el reporte. Vamos a estar muy al tanto de lo que informen las autoridades al respecto tras detectarse, al darse la primera muerte de una paciente con gripe aviar AH5N2. Gracias y seguimos al tanto. Muy buenas tardes.